Buenos días, bienvenidos a la videoconferencia de la asignatura Matemáticas 2 AT. En el día de hoy vamos a tratar, mejor dicho, vamos a empezar las clases del tema 2, asociadas a derivación implícita. Les recuerdo a los estudiantes que ya en la plataforma Saya fue cargada toda la información relacionada con el tema y adicionalmente está cargada también la actividad evaluada número 1, que forma parte del segundo corte de evaluación. En los días próximos se cargará la evaluación número 2. La evaluación número 1 tiene fecha de entrega hasta el 17 de junio del 2022 hasta las 23:55 p.m. de la noche. Ok. Comencemos entonces, sin más preámbulo. Voy a cargar la presentación para iniciar la actividad. Ok, aquí está la presentación. Derivación implícita, que es lo que vamos a ver en la mañana de hoy. Okay. Fíjense, nosotros estamos acostumbrados a derivar lo que vimos en el tema número 1. Estamos acostumbrados a derivar y a tener funciones que están definidas explícitamente. ¿Ok? Por ejemplo, la ecuación y igual a 3x cuadrado menos 5 está en forma explícita. ¿Por qué está en forma explícita? Porque la variable y es función, ¿verdad? En la igualdad de los elementos que están hacia la derecha. O sea, y es función de 3x cuadrado menos 5. Está despejada de la ecuación, ¿correcto? Está despejada de la ecuación para que y sea función de x. Está en forma explícita, porque la variable y está escrita explícitamente como función de x. Sin embargo, existen algunas funciones que solo se enuncian de manera implícita. Por ejemplo, la función y igual a 1 sobre x está definida implícitamente por la ecuación xy igual a 1. Cuando xy es igual a 1, la variable está definida implícitamente. ¿Por qué? Porque en la ecuación ninguna de las variables forma función de la otra. X por y igual a 1 no está definida, no es función una de otra. Pues yo puedo despejar x para ponerle en función de y, o puedo despejar y para ponerle en función de x. Pero en esa forma, la función está definida implícitamente porque no está despejada ninguna de las variables en función de la otra. Entonces, la primera conclusión que sacamos de lo que estamos viendo en la lámina es que para que una función sea implícita, su forma no define, ¿verdad?, si alguna de las variables está en función de la otra. Y cuando una función está en forma explícita, quiere decir que una función está despejada en función de la otra. ¿Ok? Supongamos que yo quisiera calcular la derivada de y con respecto a x para esta ecuación. Para yo poderlo hacer, yo debería despejar y en función de x.
Por ejemplo, como dice aquí la gráfica, yo tengo en forma implícita x por y igual a 1. La pongo en forma explícita despejando y de la función. Y será igual a 1 sobre x, lo que es lo mismo x menos 1. Y para derivar y con respecto a x, lo que tengo que hacer es aplicar la regla de derivación, que sería menos x por x a la menos 2, utilizando la regla de las potencias, que dice n por x a la n menos 1. ¿Ok? Eso me queda como respuesta menos 1 sobre x cuadrado. Como ven, es lo que hemos venido haciendo desde el primer tema. Así derivamos nosotros como lo explicamos en el primer tema de la asignatura. Esta técnica o esta estrategia siempre va a funcionar cada vez que podamos despejar una variable en función de la otra, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando nosotros tenemos funciones donde se nos hace difícil despejar una variable en función de la otra? Por ejemplo, ¿cómo encontraríamos nosotros la derivada de y con respecto a x para la ecuación x cuadrado menos 2y al cubo más 4y igual a 2? Como ven, no puedo despejar y para que me quede solamente en función de x, ¿verdad? Entonces, no podría calcular la derivada de y con respecto a x. ¿Ok? Entonces, en este caso, debemos aplicar derivación implícita. Resulta muy difícil despejar y como función explícita de x, como lo vimos anteriormente en tales situaciones, buscamos la llamada derivación implícita. Para esta técnica es preciso tener en cuenta que la derivación se efectúa con respecto a x, siempre, porque lo está definiendo la operación derivada de y con respecto a x. Yo voy a derivar con respecto a x. Esto quiere decir que cuando se tenga que derivar términos que contengan solo ax, la derivación será habitual. Si el término que tiene dentro de la función es solamente x, no hay problema, porque esa es la derivación habitual con respecto a x. Pero cuando tenga un término de x con y, debo aplicar otra técnica. Y esa técnica que vamos a aplicar va a ser la regla de la cadena. Como lo dice la lámina, cuando haya que derivar o haya que derivar un término donde aparezca y, será necesario aplicar la regla de la cadena, ya que se está suponiendo que y está definida implícitamente como función derivable de x. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Primera, debemos derivar ambos lados de la ecuación respecto a x. Ambos lados de la ecuación con respecto a x. Segundo, agrupar todos los términos en que aparezca la derivada de y con respecto a x en el lado izquierdo de la ecuación y pasar todos los términos al lado derecho de la ecuación. Factorizamos como tercer paso, que es derivada de y con respecto a x. Vamos a factorizar del lado izquierdo de la ecuación la derivada de y con respecto a x y despejamos la derivada de y con respecto a x. ¿Qué significa factorizar? Vamos a agrupar los términos semejantes de derivada de y con respecto a x, sacamos el factor común o factorizamos y después despejamos derivada de y con respecto a x para obtener la respuesta. Entonces, resumiendo, ya sabemos diferenciar una función implícita de una explícita. En la función explícita yo puedo despejar una variable en función de la otra y en la implícita no es posible despejar una variable en función de la otra. Cuando yo derivo una función explícita no hay problema, aplico las técnicas que conocemos de derivación, pero cuando voy a derivar una función donde no pueda despejar una variable en función de la otra, debo aplicar la derivación implícita. Para yo poder aplicar la derivación implícita, debo seguir
los 4 pasos que están mencionados en la lámina. Debo derivar ambos términos de la ecuación con respecto a x. Debo agrupar los términos donde aparezca derivada de y con respecto a x. Debo factorizar después de haberlos agrupado los términos semejantes. Y por último, despejo derivada de y con respecto a x. En resumidas cuentas, todo se resume, todo lo resumimos a obtener la derivada de y con respecto a x despejada del resultado de la ecuación. Eso es lo que me están pidiendo a mí. Derivada de y con respecto a x implícitamente. Vamos a ver la siguiente lámina para que veamos unos ejemplos. El primer ejemplo nos piden derivada de y con respecto a x, ¿verdad? O derivada con respecto a x. Si yo voy a despejar la derivada con respecto a x de x al cubo, lo hace por los métodos comunes, en la regla de la potencia. 3x cuadrado. N por x a la n menos 1, 3 por x al cuadrado. ¿Qué pasa acá? Que las dos variables coinciden. La derivada con respecto a x es en función de la variable x. En el segundo término, o en el segundo ejercicio, la derivada con respecto a x de y al cubo, voy a aplicar la misma regla de derivación, ¿verdad? Entonces sería 3y cuadrado, ¿verdad? Aplicando la regla de la potencia, 3 por y a la 3 menos 1, que sería 2, la derivada de y con respecto a x. Aquí utilizamos la regla de la cadena. Entonces, cuando los términos no son iguales, de la derivada y la función, o la variable de la función, yo debo derivar y, vamos a decir, adicionar el término derivada de y con respecto a x, que sería la regla de la potencia. Acuérdense de la regla de la potencia. Derivo primero, ¿verdad? Y después multiplico por la derivada. Como está acá, n por x a la n menos 1 por u', porque estoy haciéndolo en función de u. ¿Ok? Como si estuviera aplicando la regla general de las potencias o, en todo caso, la regla general de la cadena. ¿Verdad? Eso es en el caso donde las variables no coincidan en la derivada. En el tercer ejercicio, derivada con respecto a x de x más 3y. Entonces, este término de aquí, si yo separo las dos ecuaciones, no hay problema, porque la derivada de x y de x coinciden, eso sería igual a 1. Para el término del 3y, la derivada con respecto a x de 3y no coinciden y y x, por lo tanto tengo que aplicar la regla que apliqué anteriormente. Sería entonces 3 por derivada de y con respecto a x, como lo dice acá la regla de la cadena. Ok, vamos a ver el último ejercicio. Tenemos acá d con respecto a x de x cuadrado por y cuadrado. ¿Qué pasa? Que los términos no están separados, están multiplicando. Debo aplicar entonces la regla del producto para poder aplicar la derivada, ¿verdad? Y hago la misma operación. Derivo con respecto a x. Entonces, como es un producto, sería x por la derivada con respecto a x de y cuadrado más y cuadrado por la derivada con respecto a x de x. Como lo dice usted, u por b. Derivada de u por b más u por la derivada de b. Es lo mismo, porque está aplicando la regla del producto. Entonces, aplico la primera derivada y resuelvo esto. Sería x por la derivada con respecto a x de y cuadrado, sería 2y de y de x. Más, en la segunda sería y cuadrado por la derivada con respecto a x, que sería 1. Entonces, resuelvo esta operación, sería 2xy por dy con respecto a x, más y cuadrado. Y simplifico. ¿Ok? Y así obtengo la derivada de y
con respecto a X. Veamos el otro ejemplo. Vamos a encontrar aquí la derivada de y con respecto a de x, dado que y cubo más y cuadrado menos 5y menos x al cuadrado igual a menos 4. Voy a derivar por separado cada uno de los términos. Primero con respecto a x, como dice la teoría. Derivamos a ambos lados de la ecuación respecto a x. Entonces sería derivada con respecto a x de y al cubo más y cuadrado menos 5y menos x cuadrado. Eso es igual a la derivada de x de menos 4 con respecto a x de menos 4. Separo los términos. D con respecto a x de y al cubo, d con respecto a x de y cuadrado, d con respecto a x de menos y d con respecto a x de x cuadrado y derivada de x con respecto. Estos dos términos no tienen ningún problema. Aquí tengo que aplicar, ¿verdad? Lo que vimos anteriormente cuando este término no coincide con este término. Entonces, para este término sería 3y cuadrado derivada de y con respecto a x. Para este término sería 2y derivada de y con respecto a x. Para este término sería 5 derivada de y con respecto a x. Para este término sería 2x y para este término sería 0. Ok, ya tengo aquí entonces todas las derivadas. Seguimos la regla. La regla que dice ahora, agrupamos los términos. Agrupar todos los términos que aparecen de y y de x en el lado izquierdo de la ecuación y pasar todos los términos demás a la derecha. Entonces, agrupo de este lado los términos que tienen de y de x y del otro lado los términos que no tienen de y de x. Entonces me queda 3y cuadrado de y de x, 2y de y de x, menos 5 de y de x igual a 2x. El 0 no tiene validez. ¿Ok? Después que los agrupo, factorizo. Saco el factor común. ¿Cuál es el único factor común que tenemos acá? El único factor común que tenemos acá es de y de x. Si aquí hubiera una y, estaría del otro lado también. ¿Ok? Es lo que se llama factorizar, aplicar el factor común. Factorizo, ya tengo de y sobre dx, ¿verdad? Y despejo de y de x como dice la regla. Entonces, resumiendo, derivo primero con respecto a x. Agrupo los términos que contengan de y de x, recordando que en la derivación, cuando los términos son iguales, usted aplica la regla de la cadena. ¿Ok? Y tercero, factorizo. Y por último, despejo de y de x en la ecuación para hallar la ecuación final derivada. Cuando usted acaba de hallar la derivada, acaba de conseguir también la pendiente. Puede calcular ya la pendiente de la ecuación en cualquier punto de la curva. ¿Correcto? Entonces, ya tengo la recta tangente. Esa derivada representa la recta tangente de la función de y sobre dx es igual a 2x sobre 3y cuadrado más 2y menos 5. Esa curva es la curva que representa la función. Yo puedo determinar la pendiente de la gráfica en los puntos que me den de la curva o de la gráfica. Entonces, para los puntos en la gráfica 2, 0, 1, menos 3, x igual a 0 y 1,1, lo que tengo que hacer es sustituir en la derivada que acabo de conseguir de y de x los valores para obtener el valor de la pendiente. En el punto 2, 0, la pendiente vale menos 4 quintos. En el punto 1 menos 3, que es este que está acá, la pendiente vale 1 octavo.
En el punto donde x es igual a 0, la pendiente es 0. En el punto 1, 1, la pendiente no está definida. ¿Okay? ¿Qué fue lo que hice? Sustituí estos puntos en la derivada. Porque la única manera de hallar la pendiente, como lo vimos en el tema número 1, es sustituir ese valor en la derivada de la función. ¿Correcto? Porque así está definida la derivada. La derivada es matemáticamente, como lo definimos, el límite cuando delta x tiende a 0 de f de x más delta x menos f de x sobre delta x. Eso es en función del límite. En función de la derivada, derivo y después sustituyo los valores para obtener la pendiente. Porque el límite es la derivada. Ok, vamos a ver otro ejemplo. Vamos a calcular en esta gráfica y cuadrado igual a x cuadrado más seno de xy, la derivada de y con respecto a x. Vuelvo a aplicar la misma teoría. Derivo todos los términos. Derivada de y cuadrado con respecto a x igual a derivada con respecto a x de x cuadrado más la derivada con respecto a x del seno de xy. Aquí aplico la regla de la cadena. 2y derivada de y con respecto a x. Aquí no hay problema. La derivada de x, porque los términos son iguales, es 2x. Aquí debo aplicar, ¿verdad?, la regla de la cadena para poder resolver eso. Entonces la regla de la cadena dice que primero derivo el término este, lo multiplico por el seno y después derivo el término del seno por xy. Así es. Primer término, ¿verdad? Sería la derivada del seno de xy es el coseno de xy. Y la derivada del término interno es derivada con respecto a x de xy, que sería y, porque es un producto, más x de y por dx. Así tengo ya los términos derivados. Agrupo acá, este lo multiplico por este y este lo multiplico por este para tener los términos. Entonces tengo del lado izquierdo los términos de y de x. Y de y de x menos, porque está acá positivo, pasa para acá negativo. ¿Quién? Coseno de xy por x de y de x. Y el otro término, 2x, que es positivo, y le me queda acá este término por este término que sería y por coseno de xy o coseno de xy por y. Sencillo, no tiene ninguna, lo que hay es que tener cuidado a la hora de manejar la variable de y de x. Saco factor común, que es de y de x, ¿verdad? Que sería 2y menos x coseno de xy, igual a 2x más y coseno de xy. Despejo de y de x y me queda 2xy más y coseno de y. Este término que está multiplicando pasa para acá dividiendo 2y menos x coseno de xy. Y listo. Obtuve la derivada de y con respecto a x en forma implícita. Si quisiera calcular la pendiente, lo que tengo es que darle un valor para saber cuál es el valor de la pendiente. ¿Ok? En el punto 2,2, que sería este acá, por decir algo, sería 2 por 2, 4, más 2 por coseno de 4, ¿verdad? Dividido entre 2, entre 4 menos 2 por coseno de 4. ¿Correcto? Y ese sería el valor de la pendiente en el punto 2,2. Si lo quisiera calcular. Aquí tenemos otro cálculo de la pendiente en la recta tangente. Vuelvo a aplicar el mismo procedimiento. Resuelvo el procedimiento como lo hemos venido haciendo y sustituyo los valores para obtener la pendiente acá. Eso me da un medio. Estoy repitiendo la misma técnica que he venido aplicando. ¿Okay? Para este ejercicio es igual. Aplico lo mismo. Es más complicada, ¿verdad? Pero
Es un poquito más compleja la función, pero se aplica el mismo procedimiento. ¿Correcto? Primero con respecto a que ambos términos, a estos términos acá, ambos son diferentes del término de dx. Aquí aplico la regla del producto, ¿correcto? Para este término, y aquí aplico combinado con la regla del, bueno, no la regla, aquí aplico la regla de la misma regla de la cadena aplicada para este término, pero que es un producto, un cociente por esto. Y aquí aplico lo mismo para este término que está acá. Y calculo la pendiente después de obtener la derivación implícita. Si tienen alguna duda, me la pueden manifestar a través del foro o al WhatsApp del 0414-511-2518. Continúo otro ejercicio similar aplicando la misma técnica de derivación implícita. Aquí voy a hacer el mismo procedimiento, pero 2 veces, porque voy a conseguir una derivada de orden superior. Tengo esta ecuación, x cuadrado más y cuadrado igual a 25, ¿verdad? Voy a calcular la segunda derivada de y con respecto a x de esta ecuación implícita. ¿Ok? Y voy a calcular la pendiente en la primera y segunda derivada en el punto menos 3, 4. Aplico la misma derivada. Aquí tengo la parte implícita, que sería 2y de x, y la derivada de este señor es 0. Despejo de y de x, ¿verdad? Que es menos 2x sobre 2y, que me queda menos x sobre y. Sustituyo el valor y ese valor me da 3 cuartos. A esta derivada que está acá, o esta función que quedó de la primera derivada, le voy a aplicar la segunda derivada. Como es un cociente, aplico la regla del cociente. Y por 1, porque es la derivada de x, menos x por la derivada de y con respecto a x sobre x cuadrado. ¿Ok? Entonces, y menos x por menos x sobre y. En la regla del cociente me queda entonces menos y cuadrado multiplicando más x cuadrado sobre y al cubo. Este término baja para acá, ¿verdad? Este término de aquí baja para acá. Resuelvo lo que tengo acá. Aquí tengo es y menos, mejor dicho, más x cuadrado sobre y. Resuelvo la fracción y por y al cuadrado, y me queda x cuadrado todo sobre y. Y ese y al multiplicarlo por el y de abajo sería y al cubo. Claro, ¿por qué aparece x menos x sobre y? Porque el de y sobre dx es menos x sobre xy. Lo que hago es sustituirlo aquí por este término para simplificar. Ya tengo la ecuación, sustituyo el valor que me quieren evaluar, que es menos 3 y 4. Solamente voy a sustituir el valor de y, que sería menos 25 entre 64. 4 por 4, 16 por 4, 64. Y así realizo una derivada de orden superior. Si quisiera seguir derivando, para tener una derivada de 3, esta ecuación le vuelvo a aplicar una derivada, procedimiento, a este cociente. Ok. Vamos a ver ahora un concepto que se llama valor máximo y mínimo. ¿Cómo se define el valor máximo y el mínimo? Ok.
sea f definida en un intervalo i que contiene a c. Tenemos la gráfica, ¿ok? Entonces, primero, f de c es el mínimo de f si en el intervalo f de c es igual a f de x para toda x en i. Y 2, f de c es el máximo de f en i si f de c es igual a f de x para toda x en i. ¿Ok? Entonces, ¿qué son los mínimos y máximos de una función en cualquier intervalo? El mínimo y el máximo son los extremos o simplemente extremos de la función en el intervalo. Entonces, como ve, tengo esta ecuación definida o esta gráfica definida en este intervalo. El máximo es este extremo y el mínimo es este extremo, no este extremo. El valor más bajo, el valor más alto. ¿Ok? Son los extremos. Entonces, el mínimo y el máximo de una función en un intervalo también reciben el nombre de mínimo absoluto y máximo absoluto. ¿Ok? Dentro del intervalo. Teorema 3.1. El teorema del valor extremo. Este teorema nos dice lo siguiente. Si f es continua en el intervalo cerrado a y b, entonces f tiene tanto un mínimo como un máximo en el intervalo. Este intervalo es un intervalo cerrado. ¿Ok? Como es cerrado, entonces esta función tiene un máximo y un mínimo en el intervalo. Entonces, resumiendo, el mínimo y el máximo son los extremos. En un intervalo cerrado, los intervalos cerrados siempre tienen máximos y mínimos. Vamos a ver estas tres gráficas. ¿Ok? No siempre existe un máximo y un mínimo, dependiendo del intervalo. Vimos que para los intervalos cerrados eso existe, porque están definidos los extremos de el intervalo. Pero en un intervalo abierto, los extremos no están definidos. Como lo vimos en matemática 1, los intervalos abiertos, los extremos no están considerados como respuestas dentro de el intervalo, porque son menores o mayores. Los intervalos cerrados son menores iguales o mayores iguales. El igual define el intervalo. Entonces, una función no siempre tiene un mínimo o un máximo en un intervalo. Por ejemplo, en la figura IB es posible ver que esta función tiene tanto un mínimo como un máximo en el intervalo cerrado menos 1, 2. Pero en el intervalo abierto no hay máximo ni existe mínimo porque estos términos no están definidos. Mejor dicho, perdón, no existe máximo, pero existe un mínimo en el intervalo abierto. Aquí existe mínimo y máximo, porque este está definido en el intervalo. ¿Correcto? Pero aquí, este término no está definido, por lo tanto no existe máximo, porque es un intervalo abierto, es menor. Aquí es menor o igual. ¿Ok? Y en la otra gráfica, en el intervalo C, ¿verdad? Se observa que no existe continuidad para esta función. Para g de x igual a x cuadrado más 1 menos x diferente de 0 y 2x igual a 0, no existe esa continuidad. Entonces, como no es continua, no es un mínimo. No está, aquí no existe esa definición en este intervalo, porque no es continua.
la función no es continua acá. Entonces, ya vimos también cómo diferenciar los máximos y mínimos en intervalos abiertos o cerrados. Ok. En esta gráfica, ¿verdad? Tenemos un máximo relativo en el punto 0,0 y un mínimo relativo en el punto 2 menos 4. No son absolutos. ¿Por qué? Porque el intervalo no sabemos el intervalo. No está definido el intervalo como tal. Tenemos toda la función. ¿Ok? Entonces, por eso que cuando no tenemos definido el intervalo, existen máximos relativos y mínimos relativos, como en el caso de esta función. Entonces, para una función que es continua, es posible que se piense que un máximo relativo ocurre en una cima, o sea, en la cresta, y que un mínimo relativo se presenta en el valle. Eso es cierto. ¿Ok? En las cimas son los máximos relativos y en los valles son los mínimos relativos, ¿verdad? En la cima o valle es suave y redondeada. La gráfica tiene una tangente horizontal. Aquí hay una tangente horizontal y aquí hay una tangente. Entonces, tenemos otra definición. Los máximos y mínimos relativos ocurren cuando existen tangentes horizontales. ¿Ok? En las tangentes horizontales están definidos los máximos y mínimos relativos. Si la cima o valle es angosta o picuda, la gráfica representa una función que no es derivable en el punto alto o en el punto bajo. Si tienen tangente, son derivables. Si no tienen tangente, no son derivables. ¿Ok? Aquí tenemos la definición de los extremos relativos. ¿Ok? Fíjense, intervalos abiertos, no cerrados, abiertos. Esos intervalos son abiertos, no están definidos los valores, abiertos. No existe en intervalos cerrados. Quiere decir que como conclusión, en los intervalos cerrados tenemos son máximos y mínimos absolutos. Y en los intervalos abiertos tenemos máximos. Si el intervalo abierto está definido, acotado, tenemos son existen o no existen, o cuando no están acotados y son abiertos, serían máximos y mínimos relativos. Los máximos y mínimos están definidos en los valles o en las crestas. ¿Ok? Y tienen tangente, son derivables, porque sus tangentes son horizontales. Ejemplo, ¿cómo es ese intervalo ahí? Ese intervalo es abierto, ¿correcto? Entonces, voy a calcular, ¿verdad? A definir el extremo relativo. Voy a derivar f de x. Derivo f de x, simplifico, y en el punto 3,2, ¿verdad? Voy a conseguir el máximo relativo. Entonces, el máximo relativo de esa función es igual a 0. ¿Correcto? Tiene pendiente horizontal. Por lo tanto, vale 0. La pendiente en 3 vale 0.
9 menos 3 elevado al cuadrado sería 9 menos 9, 0. Por 9, 0. Entre x cuadrado, 0. Aquí tenemos otro intervalo abierto. Me piden calcular, ¿verdad? En 0, para ver si existe. No hay curva, es puntiaguda, no existe mínimo relativo. No es derivable, por eso es que f' no existe. Derivo. Sustituyo. Aquí tenemos otra ecuación. Tenemos un máximo relativo y un mínimo relativo. Y tenemos los valores de ambos resultados al derivar. Puntos críticos. Ok. Nótese que en el ejemplo, en los extremos relativos, la derivada es 0. No existe. Si la derivada es 0, no existe. Como lo tenemos acá. La tangente aquí no es horizontal, es así, en este punto. Aquí también no existe la derivada. Y aquí, ¿verdad? Si me dio 0, quiere decir que no existe. Cuando no existe, esos valores, o eso se denomina puntos críticos. ¿Okay? Ahí tenemos dos puntos críticos. Entonces, ¿cómo dice el teorema? Los extremos relativos ocurren solo en números o puntos críticos. Si f tiene un mínimo relativo o un máximo relativo en x igual a c, entonces c es un punto crítico de f. Quiere decir que aquí tenemos un punto crítico, aquí también tenemos un punto crítico y aquí también tenemos un punto crítico, porque solamente ocurren en los máximos y mínimos relativos, como dice el teorema. Entonces, ¿cuál es la estrategia para determinación de extremos en un intervalo cerrado? Ahí la tenemos. Primero encontramos los puntos críticos. Evaluamos f en cada punto crítico. Se evalúa f en cada punto de extremos y el más pequeño de estos valores es el mínimo. El más grande es el máximo. De esa manera determinamos los extremos en un intervalo cerrado. ¿Verdad? Aquí tenemos un ejemplo. Determinar los extremos en la función 3x a la 4 menos 4x al 1 en el intervalo menos 1, 2. Primero, escribimos la función. Segundo, la derivamos. Derivada de 3x a la 4 es 2x al cubo y la derivada de 4x al cubo es 12x al cuadrado. Para determinar los puntos críticos de f se necesita encontrar los valores de x para los cuales f' de x es igual a 0. ¿Qué debo hacer? Igualo la derivada a 0 y consigo los valores aplicando factorización. ¿Correcto? 2x al cubo menos 2x al cuadrado igual a 0. Despejo 12x al cuadrado y me queda 2x al cuadrado que multiplica x menos 1 igual a 0, un factor común. ¿Cuáles son entonces las raíces? La primera raíz vale 0 y la segunda raíz vale 1 positivo. Aquí lo tenemos, 0 y 1. Esos son los números críticos. ¿Ok?
Por lo tanto, esta es la ecuación, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a evaluar, ¿verdad? El punto terminal izquierdo, el punto crítico, los puntos críticos y el punto terminal derecho. Entonces, f de menos 1, ¿cuánto vale? Según este señor, vale 7. Al sustituir en la función sería 3 por 1, 3 menos 4, sería 4 por x a la menos 3, que sería menos 1 elevado a la 3, sería menos 1 por menos más 4 más 3, 7. Para 0 vale 0, para 1 vale menos 1. ¿Por qué 0 y 1? Porque 0 y 1 son los puntos críticos. Entonces el punto crítico lo estoy evaluando. Sería 0 y aquí sería menos 1 en la función. Y aquí sería 16 para 2 y 16. F de 2 sería 3. 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32, por 3, menos 4, por 8, que sería 32. Y esto, eso me va a dar 16. 64 menos 32. ¿Qué digo? 64 no. Aquí sería 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16. 16 por 3. 16 por 3 sería 6 por 3, 18. 48 menos 32, 16. Que es el máximo y el mínimo sería menos 1, el punto crítico mínimo. Y el otro punto terminal. ¿Cuáles son? Evalúe la función acá. En el intervalo cerrado, menos 1, 2. Entonces, así calculo los extremos en un intervalo cerrado. Aquí tenemos otro ejemplo para otro intervalo cerrado. Se aplica la misma metodología. Y aquí tenemos la gráfica y el cálculo de los valores, sustituyendo en la ecuación. Aquí los puntos críticos fueron 0 y 1. 0 y menos 1. Aquí tenemos otro ejemplo. Donde se obtuvieron 4 puntos críticos. ¿Ok? Por la misma función seno y coseno. ¿Ok? Tiene ese comportamiento en esta parte de acá. Y con esto terminamos por el día de hoy. Cualquier duda la pueden manifestar al foro o al WhatsApp del 0414-511-2518. Les repito, la actividad evaluada número 1 ya fue cargada
en la plataforma y trata sobre lo que acabamos de ver. ¿Ok? Ahí tiene los ejercicios definidos, 4 ejercicios definidos en la actividad para que los resuelvan y tiene fecha de entrega hasta el 17/6 a las 23:55 p.m. de la noche. Entonces, en la plataforma existe bastante información teórica para manejar la parte de derivación implícita, que no es difícil, ¿correcto? La primera parte es solamente derivación implícita y la segunda parte se referirá a la parte de los extremos máximos y mínimos. Este tema es bastante sencillo, no tiene ninguna complicación. Bien. Nada más me resta por desearles una feliz semana, lo que quede de semana. Ya saben, cualquier duda, manifestarla en el foro o a través del WhatsApp del 0414-511-2518. Que pasen un buen día. Ok, me despido de ustedes hasta la próxima videoconferencia. La próxima videoconferencia trataré de resolver más ejercicios asociados a la parte de derivación implícita. Pasen buenos días.